Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública de carácter ordinaria que corresponde al día de hoy, viernes 4 de octubre de 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Es decir, quórum, y siendo las 15 horas con 22 minutos, el día de hoy, 4 de octubre del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura de aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura de aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de octubre del año 2019. Punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Como punto número 6.1 tenemos los proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia identificados con los números 79 y sus acumulados 82 y 85, todos promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 6.2. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de recurso de revisión identificado con el número 1948, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.3. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2063, promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 6.4. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución identificado con el número 2108 y su acumulado 2150, ambos promovidos en contra del Tribunal Superior de Justicia. 6.5. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2195, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.6. Discusión o aprobación en su caso del recurso de revisión, del proyecto de recurso de revisión, identificado con el número 2228 y su acumulado 2231, ambos promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. 6.7. Discusión o aprobación del proyecto de recurso de revisión, identificado con el número 2240, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.8. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2243, promovido en contra de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 6.9. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2291, promovido en contra de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. 6.10. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2309, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.11. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2369, promovido en contra de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. 6.12. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2468, promovido en contra del Instituto de Protección Civil para el Estado de Tabasco. 6.13. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2498, promovido en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco. 6.14. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2528, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 6.15. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2654, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Muy bien, gracias. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2094, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 7.2. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2127, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 7.3.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución identificado con el número 2103, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia identificadas con los números 107 y 113, promovidas en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2115, promovido en contra del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2121, promovido en contra de la Secretaría de Turismo. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2091, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 7.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución identificado con el número 2142, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Gracias. Como punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia identificada con el número 93 y sus acumulados 96 y 102, promovidas en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 8.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia identificada con el número 225, promovido en contra del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 8.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia identificada con el número 231, promovida en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2098, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 2674, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Como punto número 9, presentación. Perdón, con relación al punto octavo relativo a los asuntos de la ponencia de tercera, quiero solicitarle, secretario, que la denuncia 93 y sus acumuladas 96 y 102 de la ponencia 3, así como en contra del Ayuntamiento de Teapa, así como la denuncia 225 también del año 2019, la ponencia 3, contra el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se retiren del orden del día para mayor proveer. Claro que sí, comisionado presidente. Tomo nota. Gracias. Continúo con la lectura del orden del día como punto número 9, presentación, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de simplificación para la publicación de las obligaciones de transparencia. Como punto número 10, asuntos generales. Como punto número 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. Muchas gracias. En atención al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que se acaba de dar a conocer con las modificaciones planteadas. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto cuarto, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de octubre de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de octubre del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Tiene uso de la voz, honorable comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes.
Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada. Comisionada Luna. Buenas tardes. Esa de Jesús. Luna Posada, por favor, completo el nombre. Buenas tardes a los que nos acompañan, gracias por estar con nosotros y a los que nos están viendo en este momento también. Presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución. El primero de ellos es la denuncia identificada con el número 079-2019 y sus acumulados 082 y 085, todas interpuestas en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Un particular se quejó de que en la Plataforma Nacional de Transparencia no se habían cumplido 3 obligaciones en contra de este ayuntamiento. La primera, por incumplimiento del artículo 76, fracción 25, relativo a los dictámenes financieros, resultados de la dictaminación de los estados financieros del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. La denuncia 082 fue por incumplimiento, a su juicio, del artículo 76, fracción 41, y la denuncia 085 versó respecto al incumplimiento de la fracción 23 relacionado con los gastos de publicidad oficial, contratación de servicios de publicidad oficial, también del primer trimestre de 2019. Se procedió al estudio del asunto después de que se turnó a la unidad de verificación para que hiciera el reporte de verificación virtual. Se le concedió el plazo que la ley establece para que el sujeto obligado emitiera pues, sus pruebas, alegatos en relación a la denuncia interpuesta. Y de resultado de ambas acciones se tiene lo siguiente. La primera denuncia recayó sobre la fracción 25, que se refiere al resultado de la dictaminación de los estados financieros. Acorde a la tabla de conservación, de actualización y conservación de la información, esta información se deberá publicar de manera anualizada, o sea, por todo el año. Y se deberá conservar en el sitio de internet 6 ejercicios anteriores. En el caso específico, el particular se dolió que este resultado de dictaminación de 2019 no está publicado al primer trimestre. Pues si ponderamos que la tabla de actualización señala que es anual, evidentemente el primer trimestre no iba a estar información de 2019. ¿Cuándo se debe publicar este tipo de información? Pues al vencimiento del año 2019. Esto es, al primer trimestre del ejercicio siguiente al vencimiento. En este caso, al primer trimestre de 2020. En ese tenor, el reporte de verificación realizado por la unidad de verificación de este instituto estuvo en lo correcto, al precisar que a la fecha de la presentación de la denuncia no había concluido el plazo que tiene el sujeto obligado para publicar esta información. Por ello, se declara infundada esta denuncia. Por lo que respecta a la denuncia 082, relativa a la fracción 41, los estudios financiados con recursos públicos, y la denuncia 085, vinculada con el incumplimiento de la fracción 23, concerniente a los gastos de comunicación social, en ambos casos se encontraron los formatos que aplican a estas fracciones, en donde el sujeto obligado señaló que no ha erogado recursos, tanto para generar estudios como para efecto de contratación de publicidad oficial. Esta nota que aparece inserta en los formatos atiende lo que mandatan los lineamientos, que en el caso que no se hubieran erogado recursos, basta con que se presente una nota, se precise una nota, el por qué no se tiene la información, y esto fue lo que aconteció. Por lo tanto, en ambos casos, tal como lo señaló la unidad de verificación, es infundada. Por lo tanto, se propone declarar infundadas las denuncias presentadas en contra de este sujeto obligado. Continúo con nuevos proyectos en relación al derecho de acceso a la información pública. Para tal efecto, doy a conocer lo siguiente. En el recurso 1948-2019 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Centro, se propone sobreseer la actuación de este sujeto obligado en este recurso de revisión. En el recurso 2063-2019 en contra de la Secretaría de Finanzas, se propone sobreseer. En el recurso 2108 y su acumulado 2150, interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia, se propone confirmar la actuación. En el recurso 2195, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Centro, se propone sobreseer. En el recurso 2228 y su acumulado 2231, en contra del Ayuntamiento de Huimanguillo, se propone desechar. En el recurso 2240, en contra del Ayuntamiento de Centro, se propone sobreseer. En el recurso 2243, interpuesto en contra de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tierra, se propone modificar.
En el recurso 2291-2019 en contra de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, se propone desechar este recurso de revisión. En el recurso 2309 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se propone revocar lo actuado por el sujeto obligado. En el recurso 2369 en contra de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad se propone modificar su actuación. En el recurso 2468 interpuesto en contra del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco se propone confirmar su actuación. En el recurso 2498 en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, mejor conocido como CONALEP, se propone modificar lo actuado. En el recurso 2528 en contra de la Secretaría de Gobierno se propone sobreseer este recurso de revisión. Y en el recurso 2654 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jonuta se propone desechar. Cabe precisar que todos estos recursos corresponden a esta anualidad 2019. No los precisé en cada uno, pero corresponde a este ejercicio fiscal. Concluyo mi participación, presidente. Muchas gracias por todo lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A ver, alguna intervención. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto séptimo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leda López Arrasate. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, honorable presidente. Comisionada Teresa Luna, buenas tardes. Buenas Quienes tardes. nos acompañan, buenas tardes. Me permito poner a consideración 8 proyectos de los siguientes sentidos. El recurso de revisión 2094 en contra de la Secretaría de Gobierno se revoca. El 2127 en contra de la Secretaría de Educación se revoca. El 2103 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se revoca. La denuncia 107 y su acumulado 113 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundada. El 2115 en contra del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco se revoca. El 2121 en contra de la Secretaría de Turismo se confirma. El 2091 en contra de la Secretaría de Educación se modifica. Y el 2142 en contra del municipio de Comalcalco se revoca. Me permito dar cuenta de 2 recursos de revisión, en razón que en la naturaleza de la pregunta están vinculadas, aunque son entes públicos distintos. El 2121 en contra de la Secretaría de Turismo y el 2142 en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco. En ambos, el recurrente pregunta el padrón de beneficiario del programa Prospera. Por su propia naturaleza, este es un programa del ámbito federal que coordina directamente las instancias federales. Y aunque pueda coadyuvar en algún momento algún funcionario de los entes municipales, lo cierto es que las atribuciones es directamente del ámbito federal. Sin embargo, aquí lo que quiero destacar es que ante una misma pregunta, ahí entra la función principal del titular de la unidad de transparencia, de las unidades administrativas y el comité de transparencia de los sujetos obligados. Misma pregunta, diferente tratamiento. Una se convalida, como es la Secretaría de Turismo, dice no es competencia mía, pasa por el comité que por mandato de ley es quien confirma la declaratoria de incompetencia y por lo tanto se le da la validación a la respuesta otorgada al recurrente. Caso de Comalcalco, contrario censo, hay una incompetencia sin haber pasado por el comité y evidentemente por eso se está revocando. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Sí, nada más un comentario. Tiene el uso de la voz la comisionada Teresa Luna. Sí, completamente de acuerdo. Es un procedimiento muy sencillo la incompetencia. Su sustento lo tiene en el artículo 142 en relación con el artículo 48, fracción segunda. Y no implica otra cosa más que convocar al comité y de hacerle saber por qué no se tiene la competencia para poseer o generar la información. Hemos dicho que de manera directa lo puede hacer el titular de la unidad, porque él puede advertir, recibe una solicitud, advierte, dentro del marco de actuación de este sujeto obligado no hay ninguna atribución que le permita generar o poseer, directamente puede convocar al comité
y el comité. Entonces, en una sesión colegiada podrá decir, efectivamente, analizo el marco normativo directo y de alguna forma el indirecto para ver si hay alguna atribución que le obligue a poseer o a generar la misma y no la encuentra, aprueba a través de un acuerdo esta determinación y mandata a la unidad para que elabore el acuerdo de incompetencia. Hemos dicho también que ese artículo 142 señala que no existe el imperativo de orientar al sujeto obligado. Si tiene los elementos, lo oriente, pero si lo va a hacer, tiene que hacerlo adecuadamente con todos los datos de contacto. Es decir, quién es el sujeto obligado, dónde está el domicilio de su unidad de transparencia, horarios de atención, la ubicación y sobre todo, lo más importante, direcciones electrónicas donde pueda acceder a presentar la solicitud de información, como lo son el domicilio de la Plataforma Nacional de Transparencia y el domicilio del sistema Infomex, me refiero electrónicamente hablando. Si no lo hace, pues qué bueno. En el caso de turismo, decidió no decir nada. Es válido. Es válido. En el caso de Comalcalco fue la situación distinta porque fue de manera unilateral la determinación y evidentemente hemos dicho que no es así. Inclusive, este pleno a través del Comité Compilador de Criterios ya aprobó un acuerdo en materia de incompetencia que se encuentra publicado en nuestro portal, donde ahí se dice, tiene que pasar forzosamente toda incompetencia a través del Comité de Transparencia. Por esa razón coincido con sus proyectos, comisionada Leida. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos de la titular de la ponencia 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. Pasamos al punto 8, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este Pleno la denuncia 231 en contra del ITAID. Se propone declararla infundada. El recurso de revisión DAI 2098, diagonal 2019 de la ponencia 3, en contra del IEPCT se propone revocar, y el recurso de revisión DAI 2674 en contra del Ayuntamiento de Cárdenas se propone revocar. Aquí tenemos un recurso interesante, complejo, en contra del IEPCT, el 2098, porque, bueno, nosotros llevamos la estadística basada en el número de solicitudes de información, pero a veces una solicitud de información puede traer 2, 3, 4, 5 preguntas, y a veces dentro de una misma pregunta puede venir una serie de solicitudes que incluye ciertos datos y requisitos que la vuelven compleja, como es este caso. Por ejemplo, al IEPCT le solicitan nombre completo y currículum vitae y documento probatorio de los consejeros electorales distritales y municipales de los 21 distritos y 17 municipios en el estado de Tabasco para el proceso electoral 2014, 2015 y 2017-2018. Luego le preguntan nombre completo y currículum vitae y documento probatorio de los vocales electorales distritales y municipales de los 21 distritos y 17 municipios en el estado de Tabasco del proceso electoral 2014, 2015, 2017 y 2018. Nombre completo y currículum de todos los funcionarios adscritos a la Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica desde 2014 a la fecha. Se me precisa la cantidad que por concepto de gastos hayan erogado cada una de las juntas distritales como municipales en el proceso electoral 2017-2018, desglosado de menor a mayor. Nombre completo y currículum de todos los funcionarios adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración desde el 2014 a la fecha. Cantidad que por concepto de pago de honorarios, dietas, sueldos, emolumentos o cualquier otra prestación hayan recibido de forma mensual los consejeros electorales estatales, distritales, municipales, para los procesos 2014, 2015, 2017, 2018, desglosado por nombre, categoría y periodos. Se me precise el orden de prelación en que las juntas distritales culminaron con la actividad denominada conteo, sellado y enfajillado de boletas
electorales para el proceso 2017-2018, señalando además el nombre completo del titular de dicha junta distrital. Se me precise las capacitaciones o pláticas otorgadas por las juntas distritales en relación al proceso electoral 2017-2018 al público en general o sociedades civiles y nombre de la persona que en particular dieron dichas capacitaciones o pláticas. Sí, son muchísimas preguntas realmente y además muy detalladas y que tiene que ver con 2 procesos electorales y bueno, son 17 consejos municipales, 21 distritales, son un total 38, tenemos que son 4 consejeros distritales ciudadanos, más el presidente, ya serían 5, entonces en realidad es un volumen de información muy fuerte. Para que vean cuántos. La primera pregunta. Es la primera, 760. Currículum vitae tiene que entregar. Los cuales sabemos que el currículum vitae, bueno, se convierte el nombre público, pero en ese sentido, al desempeñar una función pública, aunque su naturaleza jurídica es particular, está desempeñando una función pública, por lo tanto es público, pero puede haber datos aquí que sean confidenciales, por lo tanto tiene que llevarse a cabo la clasificación, entonces tiene que clasificarse, porque además hay una serie de requisitos que la ley local nos remite a la ley general y que son elegidos a través de una convocatoria los consejeros distritales y municipales por el propio Consejo Estatal y que, bueno, es un trabajo realmente de filigrana que se tiene que hacer en este caso por parte del IEPCT. Cada una de las preguntas, pues obviamente en cuanto a los gastos, sin embargo todo esto pues tiene que estar finalmente reportado a través de las propias comisiones de fiscalización de los gastos que ejercen en las distintas juntas distritales y municipales, el tiempo de sellado, en tiempo que se llevó a cabo el cómputo de cada proceso electoral, todo eso está completamente registrado y acreditado a través precisamente de los sistemas. Hoy en día, gracias a la tecnología, vivimos ya en la era digital, en tiempo real, estamos viendo cómo va llevándose a cabo el cómputo en cada uno de los consejos distritales a través de los programas de resultados electorales preliminares. Entonces, el PREP o PREPET también se le conoce a nivel local, PREP a nivel federal, PREPET a nivel local. Bueno, sin embargo, pues vemos que él entregó información incompleta en materia de capacitación, que es prácticamente la esencia misma de un proceso electoral, está en su capacitación. Incluso se tiene que capacitar a los ciudadanos que van a fungir como funcionarios de casilla. Si no se lleva a cabo esa capacitación, es causa de nulidad de la elección. Y por otra parte, entregó información de datos reservados y de datos confidenciales de servidores públicos, de cuentos de pensión de alimentos, números de placas, cuentas bancarias, número de motor, número de serie, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí realmente y lamentablemente un trabajo incorrecto, inadecuado por parte del órgano electoral, lo cual lamentamos profundamente, y por supuesto que se revoca la actuación del sujeto obligado para que se apegue estrictamente a lo que marca la normatividad que rige sobre esta materia y que aquí se ha comentado muchísimas veces y que además siempre el personal en general y las ponencias pues hemos estado abiertos para orientar y sabemos que no es un trabajo fácil en cuanto a lo que es el volumen, pero tampoco es un trabajo imposible, y es información que se ha generado y que posee el órgano responsable de llevar a cabo este tipo de procedimientos. Entonces, en este sentido, pues se revoca
la actuación del sujeto obligado. Hay muchísimo de qué hablar porque son muchísimas preguntas, pero bueno, obviamente que la naturaleza de la información es parcialmente pública y debió de analizarse punto por punto y son claramente poseedores de la información. Entonces, por mi parte, sería todo. No sé si... Me gustaría abundar en la primera pregunta. Préstame la tablita, por favor. No, la primera. Fueron como 12 preguntas y cada pregunta trae su propia complejidad, ¿no? Pero además la primera pregunta te dice, quiere currículum vitae con sus documentos comprobatorios. De los consejeros electorales distritales, bueno, aquí tenemos el maestro en materia electoral y son 21, nos dice que son 21 consejos Distritos. electorales distritales. Tenemos 17 consejeros electorales municipales, pero el consejo, tenemos 21 más 17 son 38, pero el consejo lo integran 5 personas, ¿no? 5 consejeros, porque es lo que piden ahí, consejero como tal son 5. En cada Y distrito. aparte están los representantes de los partidos políticos que tienen voz pero no voto. Entonces, si partimos de la base que son 21 distritos, pero en cada distrito hay 5 consejeros, entonces multiplicaríamos, sumaríamos primero 21 más 17 son 38, multiplicados por 5 que hay en cada consejo, tenemos un total de 190 personas. Pero también nos comenta, y revisando la ley electoral, Ahí en la mano. con la ley en mano, sí, porque eso lo revisamos, hay un suplente, y ese suplente es activo, o sea, no nada más el titular actúa en el momento, sino el suplente sale en ese momento y entra en función el suplente. Entonces tenemos que también entregar de ese suplente. Entonces al 190 lo multiplicamos por 2, nos da un total de 380 personas. Pero como está pidiendo de 2 procesos electorales, entonces multiplicamos 380 por 2, nos da un total de 760 currículums que tendría que presentar en esta porción de la pregunta el sujeto obligado. Imagínense. También va a variar porque si es la inmediata, tuvimos elecciones federales. Ajá. Y se amplía el marco competencial porque en este caso fueron concurridas las elecciones federales y de Estado. Cuando son las intermedias, menos la gente que participa. Esas sí son variables que tiene. Sí, si hubiera menos de esa cantidad, evidentemente tendría que pronunciarse adecuadamente el área competente, es decir, bueno, de 38 nada más tuvimos 4 consejeros en su momento, ¿no? O no hubo la necesidad de utilizar los suplentes, pero por lo pronto ya tenemos que son 760 currículums, por lo que respecta a la primera petición. Tan solo. Tan solo. Para que vean cómo se puede complicar algo, ¿no? Es muy complejo allí, porque realmente lo que usted dice es cierto. Los suplentes son suplentes que entran en funciones constantemente, tanto en las sesiones, en la parte que tiene que ver con la organización del proceso electoral, como el día de la jornada electoral y después del día de la jornada electoral, el miércoles siguiente, que se lleva a cabo la sesión de cómputo, pues son sesiones de cómputos maratónicas que duran días. Por ejemplo, la del municipio de Centro, que es tan grande, empieza el miércoles siguiente y a veces termina los 4 o 5 días. Si no se suspende, ¿no? No, Continua. día y noche sigue, día y noche. Entonces termina lo que llaman ellos cantar, van casilla por casilla viendo los resultados y donde se encuentran los abanderamientos, donde las actas no son claras o hay inconsistencias o hay errores aritméticos, pues obviamente que allí se tiene que abrir el paquete electoral y se tiene que volver a hacer el conteo por parte del Consejo Distrital o Municipal, según sea el caso, y pues obviamente eso se lleva varios días y por eso entran los suplentes también. Se descansan unos, entran otros al quite, ¿no? Entonces están activos los dos. Pero como ellos llevan una dieta y llevan un score, llevan un récord de cuánto tiempo estuvo trabajando el consejero titular y el suplente. Entonces, toda esa información la tienen porque además se traduce también en una cuestión económica que debe de ser entregada y que tiene que poseerla necesariamente el órgano electoral en este caso. Pues definitivamente es una gran solicitud la que recibimos, como bien lo decía el presidente, a veces creemos que era una petición, una solicitud ya recibimos una, la ley permite el número que sea 33. Abierto, claro, ¿no? Y ahorita, mira, aquí además fueron como 14, pero complejas. Sí, y nosotros decimos, por ejemplo,
Hemos recibido en lo que va del año un total de 18.463 solicitudes de información. 12.025 por Infomex, 6.408 por la plataforma nacional. Pero preguntas Sí, son son más. muchísimas más, porque aquí estamos viendo Un cómo en una sola solicitud tenemos un total de 9 preguntas, pero en una pregunta están solicitando 5, 6, 7 datos, ¿no? Entonces esto es verdaderamente complejo. Bueno, pues esto es en cuanto al tema del IEPCT. Y de no haber otro comentario, le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno el proyecto de resolución que ha sido presentado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 9º. Perdón, es que tenemos el punto del acuerdo. Sí. Es un acuerdo que estamos presentando y que fue circulado previamente, Ujú. que tiene como finalidad precisamente el proyecto de acuerdo de simplificación para la publicación de las obligaciones de transparencia, de conformidad con el contenido del artículo 67 y 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, empero de los cuales es una obligación que los sujetos obligados el poner a disposición de los particulares la información relativa a las obligaciones de transparencia contenidas en el título 5 de la ley de la materia antes invocada, en los sitios de internet correspondientes de cada sujeto obligado y a través también de la Plataforma Nacional de Transparencia. Se propone, a través del presente acuerdo, homologar y simplificar el método a través del cual los sujetos obligados dan cumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia, a permitir que se establezca un hipervínculo directo en los portales de internet de los sujetos obligados del Estado de Tabasco, que redireccione al apartado específico donde se encuentran las obligaciones de transparencia de cada sujeto obligado publicadas en el sistema de portales de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. Este hipervínculo nos llevaría a la consulta pública de las obligaciones de transparencia, aprovechando ese margen que nos da la ley de que pueda ser en uno o en otro, y también pues para aligerar y apoyar en todo momento pues el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la entidad. Si alguien desea hacer uso de la voz, comisionada Luna tiene el uso de la voz. Me parece adecuado y necesario. Como bien lo comenta, la ley señala que existe el imperativo por parte de los sujetos obligados de publicar las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de transparencia del sujeto obligado. ¿Y qué implicaba esto? Que el titular de la unidad, junto con sus enlaces de las áreas correspondientes, tenía que publicar la misma información, los mismos formatos en 2 portales. Primero en la plataforma y después al portal de transparencia. Y a veces no lo publicaban de manera completa, porque evidentemente es un trabajo. ¿Cuántos formatos tenemos en materia de obligaciones de transparencia? ¿Más de 700 formatos? ¿Cuántos formatos son? Unidad de verificación. Bueno, criterios, más de 5,000 criterios. 766. 5,766. 150 formatos. Porque a 5,000 veces cuando no tengan la información tienen que ponerle la nota que no es o de remisión a otro ente. Y evidentemente implica una gran labor. Me parece acertada esta propuesta, comisionado, en el sentido de que hagamos un clic y publiquemos solamente en la Plataforma Nacional y en nuestro portal de transparencia lo vincule a la Plataforma Nacional. Aligera la carga. No demerita nada, no se afecta nada porque es la información que está en los formatos legalmente establecidos, aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, con la diferencia que con un solo clic vinculamos por el portal de transparencia a la Plataforma Nacional. Y la obligación del sujeto obligado va a ser publicar los formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Me parece perfecto.
Me parece adecuado. Qué bueno que lo instalamos en nuestro órgano garante. Ello no limita que los sujetos obligados que nos están viendo, que están aquí presentes, que aquí tenemos a una persona del sujeto obligado, pues se pueda replicar. Se pueda replicar en beneficio del servicio público. Gracias. Muy bien. Bueno, pues solicito al secretario ejecutivo que Venga, no sé si vas a hablar tú. No. en votación nominal someta a consideración del Pleno este acuerdo que se está presentando. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta de acuerdo antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, el acuerdo antes presentado ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muy bien. Pasamos al punto 10º del orden del día relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, gracias. Bueno, de no ser así, una vez que se ha concluido con todos los puntos, pido al presidente ponerse de pie. Siendo las 16:02 del día de hoy, 4 de octubre del año 2019, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se convoca para la próxima sesión, que será el día viernes 11 de octubre a las 14 horas en este mismo recinto. Agradezco a todos su presencia, que tengan un feliz fin de semana.